Gracias por este hermoso himno que nos inspira y nos eleva al cielo. Y gracias Pablo Casas, un amigo nuestro de Miami. Desde el año 78 nos conocimos aquí en Chicago y es la segunda vez que él está con nosotros visitándonos. En esta mañana queremos hablar de un tema que para mí es el tema que más me impresionó hasta el día de hoy, de todos los temas que he podido compartir y he podido hablar. Este es el tema que más me llegó al corazón. En esta mañana en la escuela sabática ahí se citó algo del pueblo de Israel y del número. La palabra de Dios dice que eran cuántos cuando salieron los hombres, nomás los hombres. ¿Cuántos eran? Dice allí la palabra de Dios. Sí. Y aquel tiempo había más mujeres y niños que hombres. Así que muchos estiman que el total era más o menos como de 1,5 millones de personas que salieron de Egipto y se dirigieron por ese desierto. Además, ellos tenían miles y miles de animales que llevaban con ellos. Y ahora ellos estaban caminando por un desierto a donde no había agua buena en algunos lugares. Entonces Dios le transformaba el agua mala en una agua buena para que todos pudieran tomar y también para que los animales pudieran tomar. Cuando no había pasto, Dios hacía crecer pasto en el desierto para que todos esos miles de animales y los que necesitaban tener pasto, ahí tenían pasto. Cuando llegaban a algún lugar a donde no había agua, Dios les sacaba agua de una peña o de una roca para poderles saciar su sed. Les dio el maná por 40 años, estuvieron comiendo el maná en el desierto. Esto fue todo por la gracia de Dios, que se demostró allá en el Edén, en el Génesis, cuando el hombre pecó. La gracia de Dios siguió abundando. Y ahora durante la parte de este desierto, recuerdan que una vez regresaron al mismo lugar que habían pasado antes, pero ahí en ese mismo lugar se había secado, porque cuando ellos salían dejaba de crecer pasto verde, porque estuvieron 40 años por toda parte en el desierto. Si a todo lugar que ellos acamparon y que empezó a crecer pasto y empezó a brotar agua de las peñas, no sería más un desierto, sería como un hermoso huerto por toda parte, pero se cesaba de producir. Y una ocasión, recuerdan ustedes que llegaron a Cádiz, ya los padres se habían muerto, ahora los hijos, y llegaron a Cádiz y la roca, la peña esa que le había dado agua, ¿qué pasó a ellos? Estaba seca. Y se enojaron y fueron a hablar contra Moisés y ya estaban a punto de deshacerse de Moisés. Se olvidaron que sus padres habían tomado agua de esta roca cuando Moisés lo había sacado con su vara, que lo había golpeado la roca que Dios mandó y le sacó agua. Pero ellos se olvidaron de esto, que Dios podía hacer otro milagro de nuevo, y se enojaron con Moisés, que nos trae este lugar que no hay agua, no hay pasto, no hay nada. Pero ustedes saben, hablando de esta lesión, ¿no? Moisés ahí en este caso cometió un error porque se molestó por Dios. Tuvo como una ira santa, pero mismo la ira santa le hizo pecar. Dios le dijo, ve y habla a la roca, pero él fue y ¿qué hizo? Como la otra vez que había estado ahí, cogió su vara y fue y golpeó la roca. Dios dijo, habla. La otra vez le dijo, golpea, pero era solo golpear una vez porque Cristo había de morir una sola vez. Pero vemos cómo Dios protegía a este pueblo y lo llevó a través del desierto. En la noche ellos tenían calefacción. Había una nube de fuego, una columna de fuego bien al centro del campamento
que los calentaba en las noches, porque el desierto es fríísimo en la noche. Durante el día tenían aire acondicionado, había una gran nube que cubría y les daba una sombra por todo lugar que iban, y había una brisa suave que soplaba. Todas estas cosas Dios lo hizo al pueblo de Israel para demostrar su amor y su gracia, cuánto los amaba. Cuando el hombre pecó en el Edén, Dios dijo: eres polvo y al polvo volverás, pero no murió en este día, sino que iba a morir adelante. Ahí lo dice el libro de Génesis. El libro de Génesis, creo que es el capítulo 3. Ahí lo dice todo lo que iba a suceder al hombre, pero le dijo también: morirás, pero no en este momento, porque salió la gracia salvadora de Jesucristo, cuando le dijo que en sudor comerás tu pan y todo lo demás. Y entonces dice, capítulo 13, el versículo 19, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero hubo una previsión, hubo un manto de justicia que los cubrió de un corderito. Pero nosotros vemos la gracia de Dios, esta gracia salvadora, también al decorrer de otras ocasiones. Por ejemplo, cuando estaba Cristo en el Calvario, en la misma cruz. Ustedes recuerdan que Cristo fue crucificado entre dos ladrones, dos malhechores, también se lo dice la palabra de Dios. Y saben que quisiera comentar, ya yo había mencionado esto, pero por si acaso quiero volver a comentar esto que lo había mencionado anteriormente. Dice, este hombre que estaba del lado derecho, el ladrón que habló a Jesús y que pidió para estar con él, que acuérdate de mí cuando vienes en tu reino. Dice, este hombre no era un criminal empedernido. Perdón, me están saliendo mal las palabras. No era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías. Pero era menos culpable que todos aquellos que estaban alrededor de la cruz vilipendiando al Salvador. Él había visto y oído a Jesús y se había convencido por sus enseñanzas, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y los príncipes. Pero cuando él estaba colgado en la cruz, antes mismo de estar ahí, él vio cómo Jesús trató a los demás, cómo la gente trataba a Jesús, cómo los dirigentes religiosos lo escupían, lo maldecían y decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz, demuéstranos. Y el ladrón al otro lado dice, sí, bájalo y salva a nosotros también. Pero ese que estaba allí vio como la gente pasaba también y le agradecía a Jesucristo por todo lo que le había hecho. Ahí habían personas que habían sido endemoniadas y lo había sanado. Había otros que tenían otra clase de enfermedades y Jesús lo había sacado de ellos, lo había sanado, librado de esta enfermedad. Y fue cuando él expresó al otro ladrón, ¿tú no crees ni siquiera en Dios y no respetas a Dios cuando está a la hora de tu muerte? Este ladrón le está regañando. Este ladrón también la había escuchado cuando Pilato dijo, no encuentro ningún crimen en él, en Jesús. Y ahora él vio a esta gente que pasaba por allí y le dijo a su compañero, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Y este hombre temía por su futuro. Él sabía que iba a morir, pero a él no le interesaba. Fue un error. Fue agarrado en malas compañías y iba a morir ahora en la cruz. Pero lo que le preocupaba a él, ¿qué iba a hacer después? ¿Qué iba a suceder con él después? Él no quería perderse eternamente, entonces clamó a Jesús. Clamó a Jesús, dice el Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando una cadena de evidencia en Jesús magullado
escarnecido y colgado en la cruz. Él vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, y mientras su alma, que estaba desamparada, se aferraba a un Salvador moribundo, Señor, acuérdate de mí, exclamó, cuando vinieres en tu reino. Nosotros vemos que este hombre que había sido extraviado por los mismos dirigentes de la iglesia y fue agarrado en malas compañías porque estaban con otros maleantes, se salvó. Reconoció a Jesucristo como su Salvador. Cristo estaba dando vida, Él es el dador de la vida, solo hay vida en Jesucristo. Así como lo creó en el Edén, los perdonó para la muerte eterna y le cubrió, así como dirigió al pueblo de Israel por el Egipto, que salió de Egipto por el desierto, así como hizo todas las cosas, es un Dios que da vida. Jesús es el único que puede dar vida y dar vida eterna, y este ladrón encontró allí en Jesús al dador de la vida, el dador de la vida eterna. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, eso lo encontramos ahí en el libro de Juan. No lo vamos a leer porque el tiempo se pasa bien rápido y estamos un poquito atrasados, pero ahí en el libro de Juan nosotros podemos buscar en el Evangelio de Juan, cuando Cristo, que estaba colgado en la cruz. Ustedes recuerdan que cuando Cristo estaba expirando en la cruz, algo muy importante sucedió. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que sucedió cuando Él estaba colgado allí en la cruz y cuando dijo, consumado es? ¿Qué es lo que sucedió? Yo creo que está en Mateos, yo le dije Juan, ¿verdad? Pero es el libro de Mateo, me equivoqué porque es el libro de Mateo, que ahí lo dice en la parte final del libro, cuando buscamos a Mateo, que dice que sucedió algo, un gran temblor. El velo del templo se rompió. ¿Cómo se lo rompió? El 27:58 dice... 50 dice, entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. Y el 51 dice, y en eso el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muertos. Y ahí los vamos a parar. Ahí nos vamos a detener. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo estaba expirando en la cruz hubo este gran temblor. Y que las tumbas de los que habían muertos en Cristo, de muchos de los que habían muertos en Cristo, se abrieron. ¿Cómo ellos enterraban a sus muertos aquel tiempo? ¿Ustedes saben cómo lo hacían? Lo ponía una piedra grande enfrente que cubría y que sellaba la entrada. Nadie podía entrar y nadie podía salir de la tumba, del sepulcro. Pero dice la palabra de Dios allí en el libro de Mateo, capítulo 27, el 52, que esos sepulcros se abrieron. Esas piedras fueron rodadas. Y entonces ahora, en el primer día de la semana, algo grandioso ocurre. Algo grandioso ocurre. Baja un ángel del cielo con todo el poder. Había un ángel, que el ángel guardián de Jesucristo. Este ángel guardián estuvo sentado ahí en esa piedra y estuvo guardando este sepulcro. Dice la sierva del Señor de que él estaba vestido como ropas de humano para no asustar a los humanos que andaban por allí. Pero dice que bajó un ángel del cielo. Él movió la piedra. Y el ángel del cielo le dice,
hijo, tu padre te llama. Y entonces el ángel guardián, el ángel que estaba ahí con Jesús, entró adentro. También dice la sierva del Señor que entró adentro. Y fue este ángel que le quitó el sudario que tenía y las vendas que tenía para que Jesús pudiera salir afuera. Y dice que Jesús dobló todo bien dobladito. Está en la Biblia lo dice, que los dobló uno a un lado y otro los dobló y lo guardó a otro lado. Pero ahora sale Jesús porque su Padre le llama. Su Padre le llama. Pero cuando Jesús sale, ¿qué es lo que sucede? Ahí venían unas personas, unas mujeres, que venían porque querían ellas ungir a Jesucristo. Ellas querían el cuerpo de Jesucristo. Pero cuando llegaron vieron que habían dos ángeles y a pesar de que estaban vestidos de ropas humanas, dice que la luz que les daba a su alrededor les dio miedo y entonces empezaron a irse y no quisieron. Y los ángeles dijeron, no se asusten, nosotros sabemos a qué vinieron. Ustedes buscan el cuerpo de Jesús. Se le dijo, entren, pasen y miren a ver, ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Y ellas entraron y miraron adentro del sepulcro, vieron todo guardadito y no estaba Jesús. Entonces los ángeles le dijeron, ve y habla a los discípulos y dile que Cristo Jesús ha resucitado. Y ahora ellas salen corriendo para decir, vienen otros discípulos, vienen dos discípulos. La Biblia dice que que Pedro y el discípulo amado, nosotros sabemos quién es el discípulo amado, ya lo dije, Juan, vinieron corriendo e encontraron la tumba vacía y se fueron. Y más tarde llegó, ¿quién? Venía atrás de los discípulos, pero ellos salieron corriendo y la dejaron atrás. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? María Magdalena llegó. Llegó llorando como una Magdalena. Bueno, ella era Magdalena. Nosotros decimos ahora, ¿verdad? Cuando alguien llora, que está llorando como una Magdalena. Ella buscaba el cuerpo de Cristo Jesús. Ella quería el cuerpo de Cristo Jesús y estaba llorando con su cabeza para abajo, diciendo, ¿a dónde me lo pusieron? ¿A dónde pusieron el cuerpo de Jesús? María Magdalena quería el cuerpo de Jesús. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Por qué María Magdalena quería el cuerpo de Jesús? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué María Magdalena quería el cuerpo de Jesús? ¿Por qué? ¿Qué quería hacer ella con el cuerpo de Jesús? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué quería ella con el cuerpo de Jesús? Quizás no lo encuentre aquí exactamente verbalmente lo que está escrito, pero quisiera, si puedo, leerlo textualmente. Si no, lo voy a tener que decir y después quizás alguno quiere, los puedo dar las citas. Tengo todas las citas y todo el lugar. Pero ¿por qué María Magdalena quería el cuerpo de Jesús? ¿Por qué? Porque ella tenía un lugar para él. ¿Qué lugar tenía ella? ¿Qué lugar tenía María Magdalena? ¿Ah? Por ahí vas. Déjame leer lo que dice aquí, porque a veces las palabras nos dicen. María había seguido a Juan y a Pedro a la tumba cuando volvieron a Jerusalén. Quedó. Mientras miraba al interior de la tumba vacía, el pesar llenaba su corazón. Mirando hacia adentro, vio a los ángeles y uno a la cabeza, el otro a los pies donde había yacido Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron.
¿Por qué se me han llevado a mi Señor?, contestó ella, y no sé a dónde lo han puesto, pero contestó llorando. Dice el relato que ni siquiera levantaba su cabeza. Y entonces ya se apartó hasta de los ángeles, pensando que debía encontrar a alguien que le dijese qué es lo que habían hecho con el cuerpo de Jesús. Otra voz se dirigió a ella: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? A través de sus lágrimas, María vio la forma de un hombre, y pensando que fuera el hortelano, dijo: Señor, si tú los has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María Magdalena quería el cuerpo de Jesús. Sí, creían que esta tumba de un rico era demasiado honroso para servir de sepultura para Jesús. Ella misma proveería un lugar para él. Ella misma, María Magdalena, quería proveer un lugar para Jesús. ¿Y a dónde lo iba a poner? ¿A dónde iba a poner María Magdalena? Dice, había una tumba que la misma voz de Cristo había vaciado, la tumba donde Lázaro, que era su hermano, había estado. No podía encontrar en un lugar de sepultura para su Señor. Le parecía que cuidar de su precioso cuerpo crucificado sería un gran consuelo para ella en su pesar. Recuerden que la que ungió a Jesucristo en una fiesta en la casa de Simón fue María Magdalena. Y en el libro de Juan dice que María Magdalena era la hermana de Marta y de Lázaro. Mucha gente no lo hace esa conexión. Hay muchas iglesias, en muchos lugares, y hasta mismo dentro de nuestra iglesia mucha gente no hace esa conexión. Pero lo dice el Evangelio de San Juan. Cuando está hablando el libro de San Juan, está hablando de Lázaro. Quizás si alguno quiere apuntar este versículo. El libro de San Juan, yo no iba exactamente a decirlo, pero ya que estamos en esto, el libro de San Juan, el capítulo 11, el versículo 2 dice: María, hermana de Lázaro, el enfermo, ella es la que ungió al Señor con perfume, le enjugó sus pies con sus cabellos. La que estaban diciendo, apártate porque eres pecadora. Si tú supieras quién te está tocando tus pies, quién te está haciendo eso, era la María Magdalena. La que había tenido, dice la Biblia, 7 demonios. El Espíritu de Profecía corrobora eso, pero dice que fueron 7 veces que ese demonio se la agarraba y lo tenía que sacar. Y entonces ahora María Magdalena tenía una tumba familiar, la tumba de María Magdalena, de Lázaro y de Marta. Por eso ella quería el cuerpo de Jesucristo. Ahora, cuando ella creía que estaba hablando con el hortelano, ustedes saben, ahí la palabra de Dios lo dice, ¿qué sucedió? ¿Con quién estaba hablando ella? Con el mismo Jesucristo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Cuando él cambió su voz, dice que al principio le habló con una voz diferente. Ella no lo reconoció, pero él cambió a su voz, esa voz que ella se sentaba a sus pies a escucharlo mientras Marta estaba ocupada en la cocina haciendo cosas. María estaba escuchando a los pies de Jesús, le conocía bien su voz. Cuando Jesús le habló en su voz, que ella lo conocía, ella dijo, eres tú, Raboni, ¿no? Maestro. Y entonces viene María Magdalena y quiere abrazarlo y quiere tirárselo a sus pies. ¿Y qué le dijo Jesús? No me toques, porque todavía no he subido, ¿quién? A mi Padre. Y él le dijo a ella, María, mi Padre me llama. Hay un versículo ahí en la Biblia que dice, no me detenga. No me atrase, María, porque estoy subiendo a mi Padre me llama. Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a nuestro Padre. Y Jesús ahora le dice, ve y habla a los discípulos que estoy subiendo a mi Padre, a vuestro Padre, a nuestro Padre. Pero dilos que vayan a la Galilea y ahí los voy a encontrar.
Y Jesucristo ahora le menciona a Pedro. Dice el relato que Pedro estaba postrado, enfermo. Pedro estaba acabado porque había traicionado a su maestro, lo había negado, lo había abandonado. Y aquel mirar que le dio Jesús cuando allá estaba él en los tribunales y cuando miró a Pedro de lejos, aquel que lo había negado, Cristo estaba preocupado con Pedro. Le dijo a María, dile a los discípulos, y dile, y mencionó, la palabra de Dios lo menciona, el nombre de Pedro. Dile a Pedro que vaya a Galilea, que yo los voy a encontrar allí. Jesucristo subió al cielo en este mismo momento después de que habló con María. Jesucristo subió al cielo para escuchar de la voz de su propio Padre si había sido aprobada su obra aquí en la tierra. Y Jesucristo subió al cielo, no abandonó a los discípulos porque ese mismo día iba a estar de regreso, iba a regresar y a estar con ellos. Pero Jesucristo subió al cielo. Es hermoso, si yo tuviera tiempo para leer esas citas que habla de qué sucedió cuando Cristo ascendió, cómo fue recibido en el cielo. Y el Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres arrepentidos, obedientes, y los amaría como su Hijo. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Ahora Jesucristo se presenta al Padre. El Padre acepta su trabajo y le da dos regalos. ¿Quién sabe qué regalo le dio el Padre a Cristo Jesús en el cielo? Le dio dos regalos. La Biblia lo menciona, yo no estoy inventando nada de esto. Le dio el Padre toda la potestad, todo el poder. Y le dio los dones espirituales para su iglesia. Y ahora Cristo Jesús regresa a la tierra. Esto es lo más hermoso para mí. Cristo Jesús regresa a la tierra. ¿Qué dijimos? Que quedáramos a la mitad de Mateo. Estábamos en Mateo. ¿Cuál es el capítulo que estábamos? Capítulo 27, y creo que estábamos en el 51. Y yo le dije, nos quedemos ahí hasta la mitad. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita lo vamos a buscar, pero escúchenme primero. ¿Qué es lo que sucedió? Jesucristo bajó con todo poder y con toda potestad. Y ahora Jesucristo va a todas esas tumbas. Todas esas tumbas que estaban abiertas. ¿Y qué hace Jesucristo? Los llama afuera. Los trae afuera cada uno de ellos. Los trae de las tumbas. Y les habla a ellos y les explica que ellos son redimidos. Que ellos habían de estar aquí en esta tierra por 40 días testificando del poder, de que Cristo tiene el poder, así como Él lo había dicho, que Él tenía el poder, y el que esté muerto, que cree en mí, vivirás. Isaías habían dicho, tus muertos se levantarán, hablando de cuando viniera el Mesías. Y dice que salieron un gran número de personas. Ustedes saben, ahí está en la palabra de Dios, no me lo estoy inventando. Salieron muchos. Jesús los instruyó para que fueran a hablar con sus familiares. Ellos conocían toda la genealogía. Nosotros a veces solo sabemos quién fue nuestro abuelo, bisabuelo, y por ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero ellos conocían todos. Y dice la sierva del Señor que estos que se levantaron eran de todas las edades. Habían gigantes desde el tiempo de Noé. Habían otros que un poco menores, y pues se podía ver en cada uno de ellos la diferencia de cómo el pecado, cómo Satanás había traído la degradación
del ser humano hasta que lo levantaron del tiempo de Jesús. Y ahora ellos van a hablar y van a dar testimonio y dice, el Padre me lo ha levantado, el Padre ha resucitado. Más tarde Pedro predica en el día de Pentecostés y 18 veces menciona, el Padre resucitó a Jesucristo. Pero ellos decían, pero Él con su poder nos resucitó a nosotros para que podamos ver qué es lo que va a hacer cuando Él venga en su segunda venida, que todos los que duermen en Cristo han de ser resucitados en Él. Los traerá consigo. Yo tengo tantas cosas que quisiera compartir aquí, hablando sobre el testimonio que tenían que dar estas personas. Mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios recibiendo dones para su iglesia, los discípulos pensaban en su tumba vacía y se lamentaban y lloraban. Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres da evidencia de cuánto había descendido su fe. También nos dice que durante su ministerio Jesús levantó a los muertos dándole vida. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y Lázaro, pero ellos no fueron revestidos de mortalidad. Después de haber sido resucitados, ahora hablando de los que habían resucitado antes por Cristo Jesús, continuaron sometidos a la muerte. Pero los que resucitaron en la ocasión de Jesucristo fueron resucitados para vida eterna. Ellos fueron la multitud de cautivos que ascendió con Cristo como trofeos de su vida sobre la muerte y su sepultura. Y nos dice aquí que Cristo no se mostró a nadie. Por 40 días estuvo en esta tierra. Cristo no se mostró a nadie que no fuera ¿quién? Sus seguidores, sus discípulos. Pero cuando hablamos de discípulos, no solo estamos hablando de los 12, estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de los 60 que después fueron mandados por Él antes de su muerte en la cruz. Estamos hablando de todos los que le seguían, de los 2 que iban al camino de Emaús, que no eran parte de los 12. Pero Jesús no iba a parecerse más a nadie en público, a nadie más, pero iba a dedicarse a estar ¿con quién? Con sus seguidores, para fortalecer su fe. Ellos estaban en lo más bajo, estaban incrédulos. Había uno que dijo que si yo no lo tocare, aunque los ángeles lo habían dicho, María lo había dicho que había resucitado, los discípulos dijeron que había resucitado, pero Tomás no estuvo ahí la primera vez que encontró a Jesús. Y más tarde cuando lo vio, adentro de sí decía, yo no puedo creer. Estando viéndole a Jesús, digo, no puedo creer a menos que lo toque. Y Jesús dijo, bienaventurados los que no ven, crean. Bienaventurado eres tú, bienaventurado soy yo. Yo no pude ver a Jesús en persona. Yo no le pude ir a tocar sus heridas. Pero por la palabra de Dios había de llegar a nosotros. Y ahora esos que habían resucitado por esos 40 días habían de estar en la tierra dando testimonio. Mientras Cristo estaban con sus seguidores para alertarlo, para ayudarlos, para quitar toda incredulidad, para quitar de ellos toda la duda, todo el yo, porque estaban peleando quién sería el mayor, quién sería más grande. Y cuando vieron que murió en la cruz, dice, y nosotros creíamos que Él iba a libertar a Israel. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. Es en nuestro Salvador la vida que se había perdido por el pecado es restaurada porque Él tiene vida en sí. La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su disminuido amor y tierna consideración por ellos, para probarles que era su Salvador vivo,
que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo de la muerte, para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor cuando estaba con ellos como su amado maestro. Le apareció vez tras vez y quería estrechar aún más el derredor de ellos los vínculos de su amor. Y decía a mis hermanos, dijo que me encuentre con ellos en Galilea. Hay una parte aquí muy interesante que nos habla de trabajo. Vamos a hacer un poco de bulla aquí, perdóneme. Esta parte habla del trabajo que iba a hacer Jesús aquí en esta tierra. No lo encuentro ahora, pero él había de dedicarse con ellos 40 días. Por eso la iglesia adventista tiene el plan que estamos haciendo nosotros de 40 días de oración y de busca de Dios. 40 días estuvo con ellos tratando de levantarlos, tratando de restaurarlos, tratando de quitar todo lo malo que tenían, porque si no, no iban a poder recibir ¿qué? ¿Qué es lo que iban a recibir? La lluvia tardía. Pero para recibir la lluvia tardía ellos tenían que estar con sus vasos limpios, no podía haber ninguna disensión entre ellos, ninguna discusión. Mucha gente cree que el Espíritu Santo, la lluvia temprana que vino a ellos, perdón, a nosotros es lluvia tardía, a ellos es la lluvia temprana, que la lluvia temprana vino a transformarlos y a hacer entender todo, y hay muchos en la iglesia hoy que están esperando la lluvia tardía para entender y comprender las cosas. Si nosotros estamos divididos, si nosotros estamos en discusiones, si nosotros no tenemos el amor a Cristo, si tenemos duda en nuestro corazón, si tenemos rencillas, si tenemos el yo, no va a venir la lluvia tardía. Por eso Jesucristo dedicó esos 40 días con sus discípulos, y después que Él subió al cielo, tuvieron 10 días ayunando y orando, y entonces ellos estaban listos. Dice la palabra de Dios que no había ninguna división entre ellos, que estaban todos unidos, que todo lo que ellos tenían era en común. Ya no puedo decir, no, esto es de tal familia, esa casa es de fulano de tal, esa hacienda. No, todo estaba en común, lo pusieron para la obra de Dios. Así Dios los pudo usar. Quisiera leer esto. Desde la gran apostasía, rara vez se han manifestado estos dones, hablando de los dones espirituales. Cristo había de implantar a su iglesia sus dones espirituales. Pero esos dones, con el pasar del tiempo, parece que desaparecieron, ¿verdad? ¿Ah? Algunas personas y algunas denominaciones dicen que desaparecieron porque la Biblia dice que las profecías se cesarían, todo eso se cesaría cuando venga Cristo por segunda vez. Pero escuchen lo que voy a leer, lo dice aquí. Desde la gran apostasía, rara vez se han manifestado estos dones, y por esta razón los que se llaman cristianos suponen generalmente que estuvieran destinados solamente a la iglesia primitiva. Pero desde la era apostólica hasta hoy hubo entre los más devotos discípulos de Jesús manifestaciones que las principales iglesias cristianas reconocieron como dones del Espíritu Santo. Así pues, no es más lógico atribuir a los errores e incredulidad de la iglesia la razón de que ha sido tan rara esas manifestaciones, que suponer que Dios haya retirado este favor de la iglesia. Y ahora dice ella, cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a las prácticas de la iglesia primitiva, como seguramente lo hará bajo la influencia del postrer mensaje, sobrevendrá la lluvia tardía y se reavivarán los dones.
Eso es lo que estamos pidiendo y estamos orando. Y la iglesia en el mundo entero está orando. Estamos estudiando la lección. Estamos pidiendo el reavivamiento de los dones espirituales para que la iglesia esté lista para predicar el mensaje, para que Cristo pueda volver. El Salvador utilizó una señal muy hermosa. Cuando en el día de las fiestas de las cabañas, el sumo sacerdote traía agua, ustedes recuerdan, ahí está en la Biblia, lo encontramos. El sacerdote iba y recogía agua y lo traía desde el estanque de Siloé. Y entonces iban seguidos por un coro, fiesta. Los sacerdotes salían cada mañana por 7 días llevando esta agua que sacaban del estanque de Siloé. Y la gente podía venir y beber de esta agua porque ellos estaban recordando que allá en el desierto, a donde ellos fueran, Dios le daba agua, le dio el maná, le hacía crecer los pastos en el desierto. Iban seguidos por una gran multitud de adoradores, de los cuales tantos como podían acercarse al agua bebían de ella. Mientras se llevaban los acordes llenos de júbilo, ellos cantaban en alta voz: sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. Eso lo dijo Isaías 12:3. Luego el agua sacado por los sacerdotes era conducida al templo por medio de la algazarra, la trompeta y los cantos solemnes. Y ellos cantaban salmos. Uno de ellos decía: nuestros pies estuvieron en tus puertas, Jerusalén. Salmo 122:2. Y el agua se derramaba sobre el altar del holocausto mientras lo repercutían los cantos de alabanza, y las multitudes se unían en coros triunfales acompañados por instrumentos de música y trompeta de tono profundo. Y el Salvador, en esta misma fiesta, un poquito antes del Pentecostés, cuando se estaba haciendo esta fiesta, Él utilizó ese servicio simbólico para dirigir a la atención del pueblo a las bendiciones que Él había venido a traerles. En el último grande día de la fiesta se oyó una voz en tono que resonó por todos los ámbitos del templo, diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y eso lo dice Juan, dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeron en Él. Juan 7:37-39. Y el agua refrescante que brota en la tierra seca y estéril hace florecer en el desierto y fluye para dar vida a los que perecen. Es un emblema de la gracia divina que únicamente Cristo puede conceder, y como el agua viva purifica, refrigera y fortalece el alma. En quien mora Cristo tiene de sí una fuente eterna de gracia y fortaleza. Jesús alegra la vida y alumbra el sendero de todos aquellos que buscan a Él de todo su corazón. Su amor recibe el corazón que se manifestó en buenas obras para vida eterna, y no solo bendice al alma del cual brota, sino la corriente viva fluía en palabras y acciones para refrescar el sendero de los que rodeaban. Allí en el templo había unos canales, y esa agua que el sacerdote cada día por 7 días lo echaba, corría y llegaba al lago, y ahí seguía, llegaba al Jordán, y ahí esa agua corría hasta que llegaba al mar. Este era el símbolo de esta fuente sin igual que oímos cantar en el himno. Esta fuente sin igual que era Jesucristo. Y en el día de Pentecostés, cuando habían judíos que habían venido de todas partes, habían judíos que habían ya nacido en el extranjero, pero por ser judíos tenían que venir a Jerusalén en el día de la fiesta. En este gran día, ellos escucharon algo diferente. Ellos escucharon los dones del Espíritu Santo que Cristo había impartido a los discípulos.
Y mientras Cristo en el cielo era ungido, algunas de esas gotas cayeron en la tierra. Dice que hubo un estruendo y la gente se acercó a ver lo que pasaba y de repente oyeron ellos, esos judíos que conocían la ley, conocían todos los profetas, conocían todo, pero no aceptaban a Cristo Jesús como el Salvador. Escucharon a hombres hablando y dice, están hablando en nuestro idioma, de a dónde nos vinimos nosotros. Es el idioma que ellos hablaban en sus sinagogas, en sus países, pero ahora estaban escuchando y se acercaron. Y Pedro se paró a hablar. ¿Y qué fue lo que Pedro dice? A este que ustedes crucificaron, el Padre lo llamó de la tumba. 18 veces lo dice Pedro. El Padre lo resucitó. Y ustedes tienen prueba de que Cristo Jesús tiene poder para hacerlo. No solo resucitó en vida, pero también resucitó a todos los demás que aparecieron. Nadie dudaba de que Cristo no había sido el Hijo de Dios y no había resucitado. Nadie dudaba de esto. El Pilatos estuvo sufriendo, murió, tuvo una muerte horrenda, estuvo sufriendo hasta su muerte. Herodes tuvo una muerte horrenda, un ángel lo vino y los deshizo, se explotó. A los demás, todos los que participaron, dice que sufrieron porque habían rechazado a Cristo. Pero esos dones espirituales Dios los trajo a la iglesia para que lo usen para su obra, para que puedan estar lista la iglesia para predicar. El día que la iglesia esté lista para predicar, las almas vendrán, porque el Espíritu Santo, la lluvia tardía para ellos también, no es solo para nosotros. Recuerden que el pueblo tenía un calendario, había una fecha que ellos tenían que plantar la semilla y luego enseguida Dios le mandaba la lluvia temprana. Y cuando estaba el fruto ya casi para madurar, Dios le mandaba la lluvia tardía para que el fruto madurara. Nosotros ya tuvimos la lluvia temprana en la iglesia, pero ahora nos falta la lluvia tardía y en eso estamos. Ahora yo le hago una pregunta. Tenía mucho más cosas que podía compartir, pero no voy a tomar más su tiempo. Mi pregunta es la siguiente. María Magdalena, ella tenía un lugar para Cristo. Ella quería llevarlo a este lugar, a esta tumba que el mismo Cristo, no los leí, pero ahí lo tenía, el mismo Cristo la dejó vacía cuando dijo Lázaro, ven fuera. Ahora yo pregunto, ¿tú tienes lugar para Jesucristo? Él quiere estar en tu corazón. Él quiere vivir en ti, en mí, para que salgan ríos de agua viva. Él quiere estar en nosotros para podernos desarrollar todos los dones espirituales para que la iglesia pueda proclamar este evangelio. Él quiere venir a levantar a todos los que han muerto en Cristo en su segunda venida para llevar a ir con Él, y los que estén vivos en Él también van a ir juntos. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para apresurar, para ayudar a la venida de Cristo? ¿Hay un lugar para ti en tu corazón para Cristo Jesús? Ojalá que cada uno de nosotros tengamos un lugar especial y que todo nuestro corazón sea de Cristo Jesús, esa bendita esperanza de cuando venga Cristo Jesús. Vamos a ver nuestros queridos, vamos a volverlos a ver, a los que han perdido, los familiares hace poco tiempo, mi familia, la familia Galván, a otros que también han perdido familiares allá. Alan, llegará el momento que Cristo va a venir y ese poder, esa potestad, no solo tiene Jesucristo. No tuve tiempo de entrar, pero la iglesia lo tiene. En los últimos días, no solo Cristo hizo eso, pero su propia iglesia le dio potestad para expulsar demonios, para levantar
personas del lecho de dolor, para hasta ser muertos levantarse. Esto fue, Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto id y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él tenía el poder y dice, por esa potestad y este poder que tengo, yo le digo a ustedes, vayan ustedes y hagan eso, yo les doy el poder para hacerlo. Dice la sierva del Señor, qué cosa más grande que Jesús hizo que nosotros podemos hacer. Es difícil de pensar, nuestra mente humana yo no puedo comprender eso. ¿Cómo vamos a hacer cosas más grandes que Cristo hizo? Pero gloria sea a Cristo Jesús, el dador de la vida, el que da vida y la vida eterna. Yo te invito en esta mañana, yo no quiero pasar este tiempo sin hacer un llamado. Yo sé que hay personas que quizás asisten a la iglesia hace mucho tiempo. Quizás hay personas que se han ido de la iglesia y ahora quizás están regresando. Hay muchos que todavía no hicieron ese pacto con Cristo, de entregar su corazón a Cristo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Nosotros no sabemos si el ladrón de la cruz había sido bautizado por Juan antes, posiblemente sí, pero no lo vamos a decir. No lo vamos a decir que no fue bautizado, porque en ninguna parte, ni en la Biblia, Espíritu y Profecía, dice que no fue. Pero allí en la cruz del Calvario, Él dio testimonio público de su fe. Ahí fue un bautismo. Jesucristo dice, yo tengo que pasar por un bautismo. ¿Qué bautismo estaba hablando Él? Su muerte en la cruz era un bautismo. Si alguno de ustedes está todavía en ese debate, yo les invito a hacer una decisión por Cristo. Hubo uno que estuvo con Él por casi 3 años y medio, se llamaba Judas. Este comía con Jesús, dormía con Jesús, salía a hacer el trabajo que Jesús le mandó, obra misionera. Salió en el viaje misionero, echó demonios, sanó enfermos, hizo tanta cosa y estuvo ahí con Jesús todo el tiempo al lado de Él, pero no le dio no le permitió que Cristo entrara en su corazón. Tan cerca, pero tan perdido. Y algunos de nosotros, sabes que conocemos todo, sabemos todo. No más falta decir, Cristo, te acepto de todo mi corazón y doy testimonio público de mi fe. Yo te invito que si es tu decisión, por favor busque a alguno de los ancianos, al pastor, pero no deje para mañana, porque en las cosas de Dios dice, hoy si oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cada segundo que pasó, se hizo la obra más difícil para que pudiera convencer a Judas. Cada minuto que nos pasa es más difícil que yo me entregue a Cristo. Que Dios les bendiga. Creamos fielmente en el dador de la vida, el que tiene el Hijo, tiene la vida eterna. Nos aferremos a Él y cuando Él venga, si estamos vivos iremos con Él y si estamos descansando, nos va a llamar por su poder. Toda la potestad le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Que Dios te bendiga. Agradecemos al hermano Osvaldir por el mensaje de esta mañana. Vamos a cantar el himno 163 para concluir. Cristo viene, esto es cierto. Vamos a cantarlo. 163. Vamos a ponernos de pie. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a sus promesas, por los suyos ya regresa. Vedle ya, vedle.
Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad los viste. Si vendrá, oh si vendrá, el que en Gólgota muriendo dio su vida bendiciendo, viene ya resplandeciente en las nubes impotente. Vedle ya, ved al Señor, sin ella venid en gloria, coronados de victoria. Si vendrá, oh si vendrá, las espinas del despecho rollos rojos se han hecho, y la caña se ha vuelto regio cetro de su imperio. Ved ella, ved al Señor, siguen ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos. Si vendrá, oh si vendrá, ay de aquel que no haya ido a Jesús ni recibido ropas blancas regaladas para bodas adornadas. Vedle ya, ved al Señor, al encuentro del esposo. Es el día más dichoso. Si vendrá, oh si vendrá. Amén. Gracias, oh Dios Padre, por habernos dado la vida. A través de Cristo Jesús, no solo nos das la vida aquí en esta tierra, pero también la vida eterna. Gracias, Jesucristo. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias también, Espíritu Santo, que nos toca nuestro corazón para redarguirnos, para enseñarnos, para limpiarnos, para que seamos un vaso de honra limpio, preparado, listo para recibir la lluvia tardía. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú nos has hecho. Ayúdanos en nuestra incredulidad a quitar. En nuestras dudas, quita las dudas, oh Dios. En la falta de amor, el egoísmo, quita de nosotros. Únenos, oh Dios, en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Y prepara a tu pueblo, porque tu palabra dice que tú vendrás muy pronto. Ojalá tu iglesia esté lista. Ojalá tu iglesia esté sembrando y listo para la cosecha y pueda decir, como dijo Jesucristo a través de Juan: ahora ven, Señor Jesús. Gracias por todo y perdónanos en nombre de Él. Lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén.